Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de geometría. Cilindros. Volumen. El volumen de un cilindro se determina pi por radio al cuadrado por generatriz. Desarrollo de la superficie de un cilindro de revolución. Por ejemplo, en la siguiente figura tenemos un cilindro antes de ser formado. Esto generalmente lo tenemos en unas maquetas. El cilindro al girar, o la circunferencia al girar, obtendremos la longitud de la circunferencia, que sería 2pi por el radio. La generatriz corresponde al contorno del rectángulo. Entonces, como puedes observar, hay un área sombreada, a cual le vamos a llamar área lateral. Y esa área lateral se puede determinar hallando el área del rectángulo, que sería 2pi por r y por la generatriz. En caso me pidan el área total del cilindro, que es el contorno, a esto tendríamos que agregarle las áreas de los círculos. Observemos. Área de la superficie lateral. Ok, como la superficie lateral, sin contar las bases, es un rectángulo, entonces sería 2pi por r y por la generatriz. En caso tengamos que determinar el área total, entonces tendríamos que agregar a esta área, agregarle las áreas de los círculos. Así es, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Ejercicios de aplicación número 15. Veamos algunos ejercicios de aplicación para reforzar los conceptos. En este primer ejercicio nos dicen, la generatriz de un cilindro mide 6 metros y el radio de la base mide 5 metros. El área total del cilindro es, nos piden área total. Ok, la generatriz es 6 metros y el radio es 5 metros. El área total está definida de esta forma, 2pi por r por la generatriz multiplicado por generatriz más radio. Así es, solo reemplazamos nuestros valores y logramos obtener el área total, que son 660 pi metros cuadrados. Observemos el ejercicio número 2. El área lateral de un cilindro recto es A y su volumen es B. Calcular el radio de la base. El área lateral de un cilindro recto es A y su volumen es B. Nos piden calcular el radio de la base. ¿Ok? El área lateral es 2pi por r por generatriz. Y el volumen es pi por radio al cuadrado por generatriz. Entonces, si nosotros conocemos el área lateral, que es A, y conocemos el volumen, entonces, como pueden observar, tenemos el mismo radio en ambos casos. Esto ya es una operación algebraica. Despejamos el radio, que es igual a volumen sobre pi por r por g, y eso lo reemplazamos en el área. Así es, como puedes observar, que las generatrices se pueden eliminar, así como el valor de pi. Por lo tanto, si queremos calcular el valor del radio, solo tendríamos que despejarlo de la fórmula resultante. Eso es, el radio vendría a ser el doble del volumen sobre el área. A continuación, vamos a ver un ejercicio número 3 que va a quedar como un ejercicio para el estudiante. Observemos, un recipiente cilíndrico de altura 15 unidades y radio raíz de 3 unidades contiene cierta cantidad de agua.
y está inclinada a 30 grados como se ve en la figura. Nos piden hallar el valor de X tal que el volumen del agua que se deberá de agregar a este cilindro hasta que esté a punto de caer el borde sea la mitad del volumen del agua inicial. Ok, aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener que calcular la cantidad de agua. Ojo, sabemos que la cantidad de agua que se va a agregar para que llegue a un límite tiene que ser la mitad de lo que se tenía inicialmente en la parte del cilindro que está sombreado. Y nos piden determinar ese valor de X. Se recomienda establecer geometría plana para el desarrollo. Observen el ejercicio y procederemos a desarrollar. Dado un cilindro de revolución cuya área lateral es numéricamente igual al volumen, si la generatriz mide 3 unidades, calcular el perímetro de la superficie lateral del desarrollo del cilindro. Observemos, tenemos acá 4 ejercicios. Veamos el número 4. Me dicen que el área lateral es igual al volumen. Entonces lo hemos establecido de esta forma. Me dicen que el área lateral es numéricamente igual al volumen. Ahora, tenemos datos como la generatriz, que vale 3 unidades. Esta la vamos a reemplazar. Pero sabemos también que podemos simplificarlo. Por lo tanto, el radio va a tener un valor de 2. Ahora, nos piden calcular el perímetro de la superficie lateral. Sabrás que la superficie lateral es un rectángulo, donde uno de los lados es 2pi por radio por generatriz. Y el otro valor sería la generatriz, que vale 3 unidades. Por lo tanto, el perímetro sería el doble más el doble de la generatriz. Reemplazando los valores, plataforma educativa Vanguard Room, curso de geometría, los conos, ejercicios y aplicaciones con los conos. Veamos aquí algunos ejercicios de aplicación directa para determinar algunas áreas. Primer ejercicio dice, se tiene un cono recto cuyo radio mide 30 centímetros y la generatriz 50 centímetros. Calcular el área de la superficie lateral. Del problema anterior, calcular el área de su superficie total. Del problema anterior, calcular el volumen de dicho sólido. Hallar el área lateral de un cono de revolución de 13 centímetros de generatriz y 12 centímetros de altura. Bien, vamos a respaldar en nuestros conceptos. El área de la superficie lateral es pi por radio por generatriz. Conocemos el radio y conocemos la generatriz. Como toda área, siempre las unidades están establecidas en unidades cuadradas. Por lo tanto, el área de la superficie lateral únicamente sería 1500 pi centímetros cuadrados. Conocido el radio y la generatriz, podríamos calcular el área de la superficie total. El área de la superficie total está definida por la fórmula pi por radio multiplicado por la suma de la generatriz más el radio. Reemplazamos, efectuamos las operaciones y por lo tanto el área de la superficie total sería 2400 pi centímetros cuadrados. Vayamos ahora en el cálculo del volumen. El volumen se define como la tercera parte de la altura multiplicado por el área de la base, que es un círculo, pi por radio al cuadrado.
Bien, conocemos el radio y nos faltaría determinar la altura. Observemos, vamos a tener aquí un triángulo que es el que ha generado el cono, donde la generatriz equivale a 50 y el radio equivale a 30. Esto es un triángulo rectángulo notable, de manera proporcional. Por lo tanto, la altura va a tomar el valor de 40. Lo reemplazamos en nuestra fórmula. Efectuamos. Simplificamos y de esta manera obtenemos el volumen de este cono, que serían 12.000 pi centímetros cúbicos. Para reducir el tamaño tal vez del volumen, lo podríamos expresar en metros cúbicos, pero eso ya sería una conversión adicional. Ejercicio número 4 dice, hallar el área lateral de un cono de revolución de 13 centímetros de generatriz y 12 centímetros de altura. Vamos a formular aquí un pequeño triángulo rectángulo que haya generado el cono. De este triángulo rectángulo conocemos la generatriz y conocemos la altura, que es 12. Por el teorema de Pitágoras podríamos obtener el valor del radio. Conocido este valor del radio, podríamos determinar el valor del área lateral. Recuerda que el área de la superficie lateral está definido por pi, radio y generatriz. Reemplazamos en nuestra expresión efectuamos nuestras operaciones de cálculo y obtenemos que el área de la superficie lateral sería 65 pi centímetros cuadrados. Del problema anterior, calcular el volumen de dicho sólido. Ok, veamos. El volumen se determina por la siguiente expresión, pi tercios de pi por radio al cuadrado. Recuerda que el radio equivale a 5. Reemplazamos, vamos a ver esta expresión. ¿Sí? Esto es lo que tendríamos del ejercicio anterior. Por lo tanto, lo reemplazamos en nuestra fórmula. 12 tercios es equivalentemente a 4 y 5 al cuadrado sería 25. Por lo tanto, el volumen sería 100 pi centímetros cúbicos. En el ejercicio 6 nos indica que el área lateral de un cono de revolución es el doble del área de la base. Calcular el ángulo que forma la generatriz con la base. El ejercicio 7 dice, la generatriz de un cono mide 13 y el radio de la base mide 5. El volumen y el área total del cono son respectivamente, y el número 8 dice, el radio de la base de un cono mide 6 centímetros. Calcular el área lateral del cono, si la generatriz forma 30 grados con la altura. Podríamos hacer las representaciones gráficas necesarias para poder establecer estos valores. Dice, el área de la superficie lateral de un cono de revolución es igual a 2 veces el área de la base. Tenemos acá el ángulo, de tal manera que el área de superficie lateral está establecido de esta forma, lo cual indica que la generatriz equivale a 2 veces R. Y vamos a tener un triángulo de 30 y 60, que es un triángulo rectángulo notable. Por lo tanto, el ángulo que se está formando es un ángulo de 60 grados. Porque es el único triángulo rectángulo notable que cumple con estas condiciones. Veamos la generatriz de un cono, mide 13. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo que es el que me genera el cono. La generatriz equivale a 13.
y el radio de la base equivale a 5. Estos valores son conocidos. La altura es 12. Nos piden el volumen y el área total. El volumen sería la tercera parte, así es, y el área de la superficie total estaría de esta forma. Por lo tanto, el área de la superficie total sería 90 pi centímetros cuadrados. El radio de la base de un cono mide 6 centímetros. Calcular el área lateral del cono si la generatriz forma 30 grados con la altura. Ok, este ángulo es 30 y por lo tanto esto sería 60 y estaríamos hablando de un triángulo rectángulo notable. El área lateral está definida como pi por radio por generatriz. ¿Qué nos faltaría determinar? La generatriz. En un triángulo rectángulo notable, la generatriz en este caso tomaría el valor de 12. Reemplazamos en nuestra expresión por lo tanto sería 72 pi centímetros cuadrados. Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de geometría. Ejercicios de esferas. Veamos aquí algunos ejercicios de aplicaciones directas. Ok, acá tenemos un grupo de 6 ejercicios donde vamos a aplicar nuestros conceptos de esferas. Por ejemplo, en el primero dice calcular el volumen de una esfera cuyo radio es de 3 centímetros. Perfecto. ¿Cómo se calcula el área de una esfera? El volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. No te olvides que las unidades siempre van a estar expresadas en centímetros cúbicos o metros cúbicos. Bien, como tenemos un radio, simplemente reemplazamos en nuestra expresión y por lo tanto el volumen de la esfera serían 36 pi centímetros cúbicos. En el ejercicio número 2 indican, se tiene una esfera cuyo radio es de 2 centímetros, calcular su superficie esférica. ¿Cómo se determina la superficie esférica? La superficie esférica se determina por 4pi multiplicado por radio al cuadrado, que se refiere al contorno de toda la esfera. El radio de 2 centímetros lo reemplazamos en nuestra expresión. El 2 elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 4. Entonces el área de la superficie esférica sería 16 pi centímetros cuadrados. No te olvides que las áreas siempre se expresan en unidades cuadradas y el volumen en unidades cúbicas. El ejercicio número 3 dice del problema anterior calcular su volumen. Ah, perfecto, si tengo el radio puedo calcular el volumen. Claro, el radio es 2 elevado al cubo. Por lo tanto el volumen sería 32/3 pi centímetros cúbicos. En el ejercicio número 4 dice del problema anterior calcular el área del círculo máximo de dicha esfera. No te olvides que el círculo máximo es aquel círculo que pasa de manera tangente por el medio de la esfera en este caso. Y para hacer un círculo máximo voy a utilizar el radio y sabemos que el radio es equivalente a 2 centímetros. Y el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Ahí está, el área del círculo máximo es pi por radio al cuadrado. El radio es conocido, solo nos queda reemplazar las expresiones. Por lo tanto, el área del círculo máximo, expresado en unidades cuadradas, sería 4pi centímetros cuadrados.
En el ejercicio número 5 nos dice que el volumen de una esfera es numéricamente igual a su área, calcular su radio. Entonces lo que tenemos que hacer en este ejercicio número 5 es establecer algún tipo de relación con los valores que nos están expresando. Entonces, el volumen de la esfera es equivalente al área de la superficie esférica. Debemos de colocar en cada una de estas partes las expresiones que representan estos resultados. El volumen de la esfera es 4 tercios de pi por radio al cubo y el área de la superficie esférica es 4 pi por radio al cuadrado. Como puedes observar, podríamos simplificar algunos valores y todo quedaría en función del radio. Por lo tanto, el radio es equivalente a 3 unidades. En el ejercicio número 6 tenemos un cilindro y tenemos una esfera. Y como puedes observar, el diámetro de la esfera es equivalente a la altura del cilindro o también equivalente a la generatriz. Entonces, esto quiere decir de que la altura del cilindro o la generatriz del cilindro es equivalente a 2 veces el radio. Entonces, tenemos mucha información que podemos extraer de esta representación gráfica. Además, me han dado el volumen del cilindro, que es 30 metros cúbicos. Y me piden calcular el volumen de la esfera. Para calcular el volumen de la esfera necesito saber el valor del radio. Y para obtener este valor del radio voy a tener que relacionar el valor del cilindro. Pero para ello debemos de recordar cómo se determina el volumen de un cilindro. Entonces el volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por la generatriz. Y no te olvides que este volumen es conocido, es 30 metros cúbicos. Entonces vamos en búsqueda del radio. No te olvides que la generatriz es 2 veces el radio. Reemplazamos en la expresión y nos quedaría pi por radio al cuadrado multiplicado por 2 veces el radio igual a 30 metros cúbicos. Reemplazamos, efectuamos los cálculos. Por lo tanto, el radio es raíz cúbica de 15 sobre pi centímetros. Ya tenemos el radio. Ahora vamos en búsqueda del volumen. Así es. No te olvides que el volumen es radio al cubo. De tal manera que ese radio, cuando lo elevo al cubo, el radical se elimina. Efectuando las operaciones de cálculo correspondientes, tendríamos el valor de la esfera. Aquí podríamos sacar tercia y podríamos eliminar el valor de pi. Por lo tanto, el volumen de la esfera sería 20 centímetros cúbicos. Observemos. En el siguiente ejercicio tenemos lo siguiente. Vamos a completarlo. El ejercicio nos indica lo siguiente. Dice, una esfera de centro O es tangente a las caras de un ángulo diedro de arista AB, cuyo ángulo plano mide 60 grados. Además, BO es 2 veces raíz cuadrada de 3 y la medida del ángulo ABO es 30 grados. Calcular el volumen de la esfera. Bueno, para poder desarrollar este ejercicio vamos a hacer una representación gráfica que nos ayude. Estos son las dos caras del plano que forman un ángulo de 60 grados. Y nos dicen que las caras del plano son aristas congruentes, o sea, son cuadrados en otros casos. Vamos a separar la circunferencia, donde AB, ¿no? En la arista AB, forma un ángulo de 60 grados, y la medida del ángulo ABO con el centro forma 30 grados.
formaría 30 grados. En este caso vamos a reemplazar los valores, vamos a extraer el triángulo y tenemos un triángulo rectángulo notable de 30 y 60, donde la hipotenusa es 2a, equivalente a 2 raíz de 3, y el radio es el que se opone a 30, es igual a raíz de 3. Lo reemplazamos en nuestro volumen y obtendríamos el volumen de la esfera, que sería 4pi raíz cuadrada de 3 elevado al cubo sobre 3. En el ejercicio 11 nos piden calcular la longitud del radio de una esfera tangentes a las aristas laterales y a la base de una pirámide cuadrangular regular cuya arista básica y su respectiva altura mide 2a. Ok, vamos a hacer una representación gráfica. Vamos a suponer que esta es la pirámide vista de manera frontal. Acá tenemos la esfera. No te olvides que hay unos valores aquí. Es un radio. Acá tenemos una altura. Y voy a extraer este triángulo. 30 y 60 grados. Plasmamos los valores en este triángulo. Y por triángulo rectángulo notable de 30 y 60 podemos obtener un valor de R. No te olvides que R es igual a raíz de 3. Bien, a continuación tenemos un grupo de ejercicios que permitirá fortalecer nuestros conceptos. Calcular el área de una esfera sabiendo que las áreas de dos círculos menores paralelos distantes de 3 metros situados a un mismo lado del centro tienen áreas de pi metros cuadrados y 16 pi metros cuadrados. Se recomienda graficar para poder tener una idea de lo que está sucediendo con estos valores de las esferas.